buenas noches, amigos televidentes. Estamos una vez más en Conversando con el CODIA para traerles educación, información, temas de interés, tanto para los colegiados de nuestro querido CODIA como para la sociedad higüeyana en general. Como siempre, tratando de traerles invitados de la más alta talla. Esta noche no es la excepción. Esta noche nos acompaña un doctor que no es médico, un higüeyano de pura cepa, que es autoridad. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, el turismo en Higüey, para que aprendamos un poquito de dónde ir, qué hacer y también veamos un poquito de qué está haciendo turismo en esta zona. Nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Radamés González. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias, buenas noches. Feliz, me siento de inicio, ¿verdad? Como en mi casa, porque compartir contigo, le digo así en confianza, señores, porque somos compañeros de aula desde cuando estábamos pequeñitos en la En escuela primero de primaria primaria, el 7 de hasta septiembre de 1981, por primera vez nos vimos la cara. Saquen cuenta, señores. así mismo. Y por lo tanto, pues por supuesto, compartir contigo y con los amables televidentes, me siento en familia, de verdad que sí. Qué Gracias de bueno. antemano. Ya casi se me rompe la pregunta de dónde viene Radamés González, pero esa es una pregunta obligada aquí. ¿Quién es y dónde viene Radamés González? Bueno, Radamés González es, como decías, ¿verdad? Es un higüeyano, un ciudadano de la comunidad, preocupado, por así decirlo, ¿verdad? Por el futuro, por el presente de todos los asuntos sociales, culturales, por el crecimiento de una u otra manera en todos los aspectos de nuestra provincia. Y nada, dispuesto a compartir y a pasar este momento con ustedes y con los televidentes. Profesor, además de universidad, el hombre ha dejado su huella en la educación de nuestra ciudad. Doctor, mi querido Radamés, por cierto, doctor, ¿en qué? Sí, pues siempre piensa doctor y no hay, bueno, como tú sabes, aquí en la ciudad de Higüey, en la provincia, ya somos unos cuantos doctores porque hemos realizado un doctorado. En Sí. el caso nuestro fue un doctorado en educación superior, mención liderazgo, liderazgo en educación superior. Y de ahí, bueno, muchos otros, por ejemplo, la doctora Enoide Cedeño, hoy directora del Centro José Estuvo Higüey. aquí recientemente. Estuvo por aquí la doctora Ángela Quesada, que es directora de UAS La Romana, la doctora Sagrario de Sí, que es Nuestra compañera compañera, nuestra, sí, el doctor Emeterio, la quien perdió, doctora la doctora Brígida Sagrario Santana. perdió un Sí, hermano recientemente. dicho Desde sea de aquí paso. vaya nuestras condolencias a nuestra querida hermana y amiga. Y muchos otros, la maestra y doctora Candelaria Castro, la doctora Carmen Paulino, Le son seguimos, muchísimos, doctora, doctora, fíjate que las mujeres nos llevan la milla. Qué realmente. bueno, qué bueno. Radamés, cuéntanos un poquito de tu trabajo en el ministerio. Bien, como tú sabes, en la provincia de la Altagracia tenemos tres oficinas. Se llaman Oficina de Gestión de Destinos. Una aquí mismo en la ciudad Salvador de Higüey, que es la que encabezamos. Está precisamente en el Naranjo, en la Plaza El Naranjo, al ladito de Mama Juana. Hay otra oficina en la zona de Bávaro Punta Cana para el destino Bávaro Punta Cana, Verón. Y una tercera oficina en la comunidad de Valladolid, que abarca la ciudad de, o sea, la ciudad, no, por así decirlo, el distrito municipal de Valladolid y por supuesto Yuma, Boca de Yuma, esa zona por ahí. La función principal de estas oficinas, como ya dijimos, pertenecen al Viceministerio Gestión de Destinos. Está el normar, regular, dar seguimiento a todo lo que es la operación turística que en estos destinos se pueda realizar. Todo lo que tiene que ver con gestión del destino. Mayormente estamos, por ejemplo, velando muy atentos por todo lo que tiene que ver con la seguridad y el óptimo desenvolvimiento de los diferentes actores que forman parte del sector. Entiéndase, bueno, los turistas, que son nuestra razón de ser principal,
Por supuesto, estamos hablando de los actores como prestadores de servicios turísticos y hoteleros, de una forma u otra, los empleados, los colaboradores, los gremios que en diferentes instancias van surgiendo, o sea, como armonizar de una u otra manera que toda esta gestión vaya acorde a las normativas y a las políticas ya preestablecidas normalmente por el Estado y en este caso por el Ministerio de Turismo. Y en nuestra provincia, aunque como dijimos al principio, vamos a hablar un poco de los destinos, pero también queremos hablar de los trabajos que viene haciendo el ministerio, porque, por ejemplo, yo no sabía que el ministerio tenía una oficina en Naranjo. Claro. Es interesante. Entonces, me gustaría saber dos cosas. Una, ¿qué está haciendo el ministerio aquí? Y la otra, ¿qué hace que el ciudadano de a pie, qué lo debe motivar a ir a la oficina de turismo que está en el Naranjo? Ok, mira, en primer lugar, debemos remontarnos a que, como sabemos, el actual gobierno se instaló precisamente en medio de una gran pandemia, una situación inesperada, desconocida, que trajo muchísimas secuelas en la salud, en lo económico, en lo social, y el turismo no fue la excepción. Nosotros asumimos, léase el gabinete de turismo encabezado precisamente por el señor presidente Luis Abinader, bajo el liderazgo de nuestro ministro David Collado y todo el equipo y la estructura que le acompaña, pues tuvo que, en vez de iniciar en aplicación de políticas públicas y demás, pues tuvimos que asumir un sinnúmero de roles vinculados a levantar y a relanzar el sector turismo en medio de esta situación tan precaria y tan inesperada. ¿Qué fue lo que precisamente se logró? Para todo esto, pues fue producto de aplicar un sinnúmero de estrategias que siempre las menciono así rápido, como fue, por ejemplo, el gobierno preocuparse por inocular a los principales actores del sector turismo, los que están de frente, los que dan la cara al turista, el manejo adecuado de todos los protocolos de salubridad en aeropuertos, hoteles y los diferentes destinos, facilidades que se dieron, como por ejemplo el tema de dar facilidad a los mismos nacionales con préstamos blandos para que puedan accesar a los hoteles, para dinamizar un poco la hotelería pensando en el turismo interno, pero también para de una u otra manera aportar a la sociedad un espacio de distracción y que vaya de una forma u otra como a botar el golpe en medio de toda esta situación. Y otras estrategias como fue, por ejemplo, la burbuja laboral, que, por ejemplo, los empleados duraban 11 días sin salir del hotel, con mascarilla, con pruebas de COVID a su llegada y a su salida, en lugares muy limpios, con el tema de alcohol, todo ese tipo de seguridad. Cuando venían de libre, después de esos 11, 14 días, venían libre a sus casas y al regresar eran sometidos nueva vez a las pruebas aquellas, PCR y todo esto, y luego entonces continuaban con todos los protocolos y demás. O sea, todas estas políticas dieron al traste de el relanzamiento de nuestro turismo, bueno, a nivel nacional, y nuestra provincia y nuestra ciudad no fue la excepción, porque si bien sabemos, nuestra provincia es una de las líderes en La materia capital turística. del turismo dominicano. Entonces, todo esto, como ya hemos visto, fue un trabajo tesonero, un trabajo de equipo. No solo estamos hablando que es un trabajo únicamente del Ministerio de Turismo, sino que sí, quizás llevaba el liderazgo, monitoreaba esas grandes políticas trazadas por el gabinete turístico, pero fue un trabajo más que todo de equipo. Incluso alianzas público-privadas. Estamos hablando, por ejemplo, del concurso o de la integración favorable, vamos a decir, del Ministerio de Salud, a los organismos de seguridad del Estado, migración, y en el tema ya de alianza público-privada, pues los dueños de los hoteles y los restaurantes, los prestadores de servicios turísticos, o sea que fue todo un trabajo en equipo que trajo como consecuencia que nuestro país fuera señalado como el principal destino en cuanto a la recuperación responsable del turismo. La misma OMT nos dio ese gran premio, por mencionar uno de tantos. De ahí en adelante recibió el país muchos otros. Por ejemplo, hubo una firma estadounidense que nos declaró, acabándose por ahí la pandemia y todavía en protocolos y en ciertos cuidados,
nos declaró como un destino confiable para las vacaciones familiares. O sea, en fin, hemos recibido muchos premios, por así decirlo. Nos han declarado un destino también interesante para la inversión extranjera. El mismo presidente de la OMT, Surab Pololikashvili, lo decía, o sea, no solo en materia turística, sino que nuestro país, aún saliendo de la más férrea pandemia, fuimos señalados como uno de los principales destinos para la inversión. Se él hablaba de que era un destino con nuestras altas y bajas, pero en comparación tal vez con otros, pues nos decía, mira, ustedes son un destino confiable, seguro y que es un excelente escenario para la inversión en materia turística y hotelera. Sí, hemos visto que incluso en los últimos días hemos nombrado uno de los países con mejor turismo o el mejor de la zona, ¿no? Sí, no, no, hemos recibido mucho, incluso en el tema de los cruceros, nosotros fuimos también destacados como los principales destinos, no solo en recuperarnos, sino, como ha pasado en la mayoría de los datos estadísticos del ministerio, sino que hemos podido batir nuestros propios récords. De ahí que, por ejemplo, luego de la pandemia se realizó en el país un encuentro de una federación internacional, no sé exactamente el lugar, pero bueno, una federación internacional de agentes de cruceros y se seleccionó el país como sede producto de haber sido también uno de los destinos de mejor recuperación responsable también en el área de los cruceros. Ok, entonces, en la otra pregunta que te hacía al principio era, ¿qué debe motivar a qué debo yo como ciudadano? ¿Qué servicios hay en la oficina que está en la Plaza del Naranjo de Turismo Mira, que me motiven a ir allá? sí, por ejemplo, en sentido general, nosotros allá damos asistencia porque si bien es cierto, por ejemplo, lo que es el trámite de documentación para formalizar las empresas de servicios turísticos, un rancho, un restaurante, un hotel, se hacen a través de una instancia en Santo Domingo. Pero estas acciones, por ejemplo, se llevan a cabo, los primeros pasos son virtuales. El Ministerio de Turismo se ha preocupado también un poco por agilizar los procesos, por acabar un poquito con esa burocracia que da mucho trabajo, sino porque las gestiones sean ágiles. Entonces, bueno, uno de los servicios está en que llegan donde nosotros, tal vez sin las informaciones básicas, y nosotros tratamos de conectarlos con aquellas instancias que manejan esos diferentes temas, sea formalización, sea actualización ya tú tienes un permiso, pero está vencido, quieres actualizarlo. De repente, por ejemplo, los guías de turismo, aunque no lo trabajamos directamente nosotros, pero servimos de oficina de apoyo, de seguimiento, de empuje. Los guías de turismo recientemente hicieron su reválida. Vino el Departamento de Empresas y Servicios, los capacitó, dieron ahí unas charlas que son parte de los requisitos que deben cumplir, se hicieron algunas pruebas que por ley le exigen y todo ese tipo de cosas, pues ellos vinieron de Santo Domingo y se realizó, por decirte un ejemplo, se realizó aquí mismo en la ciudad de Higüey y en la zona de Bávaro también hubo una convocatoria de ese tipo. Entonces, en ese sentido. Luego, por supuesto, en el día a día, pues estamos, por ejemplo, trabajando en combinación, vamos a decir, con la policía turística, que es nuestro brazo de seguridad. Nosotros tratamos a través de nuestros inspectores y de la presencia de todos nosotros, si se requiere, estar un tanto monitoreando y siendo asistidos por la policía turística por aquellos espacios que en la ciudad tienen mayor flujo de visitantes turistas, pero en muchos casos también visitantes turistas extranjeros, pero también turistas locales y nacionales. ¿Y cuáles son esos lugares Por más ejemplo, visitados? mira, nosotros en el día a día monitoreamos y tenemos presencia en la basílica. Es un flujo increíble de visitantes. Se habla de que mensual pasan formales turistas extranjeros, más de 10,000 turistas mensuales, que se tiene registro por las agencias y turoperadores y excursiones, aunque hay muchos más que van de individuales, particulares y que tienen por allí una presencia. La zona de San Dionisio, el parque por ahí, que siempre salen a caminar, también la iglesia San Dionisio, el santuario que ha sido remozado,
siempre ha tenido y ha concitado la atención también de este turista cultural o turista religioso, y otros que sin ser ni cultural ni religioso, pero que optan también por conocer aquí la ciudad, pues pasan también por San Dionisio. La zona del mercado, señores, que tú sabes que siempre Yo se quiero saber critica, es un dolor de por qué cabeza. insisten en llevarlos allí. Ya te explico. Oye, ¿qué Ok. pasa? El mercado nuestro, que dicho sea de paso, ha mejorado mucho, ha mejorado muchísimo, hay que reconocerlo. ¿Cómo te explico? Es un lugar donde convergen el ciudadano común, donde tú te pones en contacto con el higüeyano puro, con el dominicano. Tú vas a ver cuáles son los rubros, los productos que consumimos, cómo los adquirimos, qué degustamos, qué es lo que nos gusta. Es como un baño de pueblo. Yo mismo también me preguntaba, pero luego que uno ha tenido experiencia en otros países y que también uno visita sus mercados por Ujú. allá, uno se da cuenta que es un espacio muy cultural, muy folclórico, de una presencia muy típica del ciudadano común, y esa es la idea. Nosotros nos llama mucho la atención, y sé que es tu preocupación, porque tradicionalmente el nuestro no había sido un espacio como tan limpio y tan adecuado para que estén nuestros turistas, pero Y no se ha ido, solamente, no solamente por eso me refiero también por el tema de seguridad, porque como hay sí, personas, quizás no contra el turista, pero sí pueden, se les ha sí, presentado mira, situaciones de riñas sí, frente a sí, turistas. claro que sí, pero se han manejado y se han controlado muchísimo. Mira, tenemos la presencia de agentes de Politur, tenemos policías municipales que hacemos un trabajo más o menos colaborativo, que están también en diferentes puntos. Adicionalmente a esto se le ha pedido la participación, que bueno, no te voy a decir que todos los días están, pero sí hacen, nos dan su refuerzo, por ejemplo, la gente de DGCET, se le ha pedido también a la Policía Nacional que mande algunas patrullas y monitoreen, en fin. Y nosotros como ministerio estamos muy atentos por si hay algún tipo de situación en la que se ve involucrado un turista en sentido general, pero de manera especial nuestros turistas extranjeros, que como sabemos, tratamos de evitar todo tipo de anomalía o de situación que le pueda afectar, sino que vengan a la ciudad, se sientan seguros y que hagan sus recorridos sin ningún tipo de novedad. Doctor, muy bien. Y una pregunta, basándome en un dato que usted dio, porque si solamente de extranjeros nos visitan alrededor de la basílica y me imagino que la iglesia de San Dionisio, como usted dijo, 10,000. Me imagino que dominicanos internos son muchos más, pero está bien. Muchísimo De más. esos 10,000 mensual que visitan la basílica y la zona de San Dionisio, ¿qué ha pensado el ministerio hacer para que esas visitas se transformen en, no quiero decir en bienestar, en negocios, en Sí. adquisición para el higüeyano? Porque a pesar de que somos la ciudad o la provincia más fuerte de turismo, yo veo que la mayoría de los negocios no son de higüeyanos. Es decir, de negocios que tengan que ver con turismo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pensando hacer, qué está haciendo o qué va a hacer el ministerio para que esos 10,000 visitantes se conviertan en un ingreso, en un beneficio para los higüeyanos? Porque me imagino que debe haber, como usted dice, cuando vamos a otros países, nos encontramos lugares como este de la Basílica que tienen negocios que hacen que usted vaya como si fuera una cuenta, una gota de agua cayendo por gravedad hasta caer al lugar donde quiere ir o cuando va saliendo. Entonces, ¿qué tiene previsto el ministerio para lograr esto? Porque me imagino que eso no se ha logrado todavía. Mira, muy importante lo que dices. Cuando hablamos de un turismo sostenible, ¿verdad? Estamos hablando de un turismo que impacte no solo a los inversionistas y a los grandes, quizás poderosos y demás, sino un turismo que impacte también las comunidades locales en las que se desarrolla. Y por supuesto que tenga una explotación responsable, donde tú puedas conservar, conservar el entorno natural y respetar también sus costumbres y tradiciones culturales, religiosas y sociales. Entonces, lo que tú dices es una realidad. En primer lugar, se debe apostar a crear o a fomentar la creación de empresas de servicios turísticos, llámense como se llame, de una manera u otra que vengan a ser complementarias a lo que tradicionalmente se hace.
por decirte algo, mira, tenemos en carpeta, que quizás no lo tenía previsto para hablar muchísimo hoy, pero bueno, tenemos en carpeta, lo estamos trabajando a través de una mesa de trabajo, conjuntamente, por ejemplo, con el Departamento de Turismo de la Alcaldía, Politour, la oficina nuestra, el Ministerio de Turismo, y la integración de otras instituciones que sin ser necesariamente del sector, necesitamos de su apoyo, como es, por ejemplo, INAPA para el tema del agua, la limpieza, para iluminar esos espacios, mayormente nocturnos. Estamos hablando de que necesitamos a la DGCET para que nos ayude con el tránsito y todo lo demás, y las demás instituciones que velan por la seguridad. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de manera puntual, nosotros estamos gestando por ahí la Ruta de la Fe. Días pasados me preguntan, pero ustedes tienen mucho hablando de Ruta de la Fe y yo no la veo en acción. Sí, la hemos postergado porque precisamente tú sabes que teníamos el Parque Central intervenido con unos trabajos que realizaba la alcaldía que me parece que ya van concluyendo. Teníamos también y tenemos todo lo que es el bulevar, que se le ha Remozado. cambiado un poco el concepto y le estamos llamando, más que bulevar, paseo turístico, donde va a estar remozado, mejor ambientado, con jardinería y todo lo demás. Ahora hablamos, que también es un tema por ahí en agenda, de la vía sacra. Ujú. Entonces, de una manera u otra, quizás en lo adelante lancemos la ruta de la fe, pero los espacios están siendo intervenidos. Pudiéramos ver, y eso no lo hemos decidido, si lanzarlo con los espacios obstruidos, con mejoras o con intervenciones, o si esperamos que estos espacios estén adecuados y entonces hacer un lanzamiento de la llamada Ruta de la Fe. ¿En qué consiste la Ruta de la Fe? Todo un recorrido que integra, como sabemos, hablar de la ciudad Salvaleón de Higüey sin caer en religión ni nada que ver. No podemos hablar, Difícil, no podemos hablar de la historia de la ciudad sin claro, caer de una u otra manera en lo que es la historia de la Virgen de la Altagracia y su devoción. por supuesto. Entonces, un poco la ruta de la fe va a recrear dentro de la ciudad y va a poner en valor esos espacios que están vinculados a esta devoción mariana, por así decirlo. Estamos hablando de que la ruta pudiera integrar, por ejemplo, por supuesto, un paso por San Dionisio, que la gente conozca y que muchos higüeyanos no saben dónde está la Cruz del Perdón, que representa el tradicional Pozo de la Virgen, que antes había un simulacro de pozo y ahora, con la intervención de la iglesia en el área peatonal, Se puede observar. han dejado una especie como de vitrina arqueológica y hay un cristal y más o menos las informaciones básicas del pozo. Pero bueno, las tres cruces, el No, monumento al Y peregrino, la, la mi- corona de la y la Virgen. misma iglesia San Dionisio ofrece muchos datos interesantes para lo que son los visitantes. Uno de ellos es que el quinto abuelo de Simón Bolívar es quien la construye. El primer Bolívar que viene a América viene a Higüey. Y aporta para su edificación. Mira, No, la dirige la edificación. tú sabes que eso de San Dionisio pasó por muchísimos momentos, Sí, desde una ermita simple hecha de paja, sí, pero luego la que está la entonces hizo el quinto abuelo. elementos como llaman, ustedes sabrán esa parte más que yo, los ingenieros y arquitectos, una construcción arcaizante que era más Ujú. o menos utilizando los recursos del entorno, ese tipo de cosas, hasta llegar un poco parecida a lo que se pudo rescatar en el día de hoy. Mira, lo vamos a tener en agenda y yo pudiera pedirte, no sé si con los chicos de los controles y los productores, que pudiéramos tener un programa en vivo desde San Dionisio, de alguna manera, lo grabamos, no sé, Sí, por supuesto. porque a raíz de la remodelación, reestructuración, como le queramos llamar, del santuario San Dionisio, han surgido muchas informaciones importantes y pintorescas que muchas veces quizá uno no las había escuchado o no la habíamos como, no le habíamos puesto en valor. Entonces es Sí, bueno que conozcamos, por ejemplo, qué es la piedra de fogón, que veamos cerquita, ¿verdad? A menos de un metro, ese antiguo reloj que donó Agustín Guerrero, por decir algo. sí, claro. Estamos claros, que veamos vestigios de los antiguos altares de cuando se inició en épocas remotas, hace más de 400, 500 años. Hay unas vitrinas arqueológicas donde hay vestigios de cómo
a dónde estaban ubicados esos altares, los peldaños y todo esto. O sea que es bueno ir no solo con un criterio religioso, sino No, no, por supuesto. arquitectónico, de arte sacro, de Esa ingeniería y invitación todo no, eso. no hay que pensarla. Esa Vamos invitación a está hacerlo. tomada y vamos a tomar, antes de salir, después del programa, vamos a tomar la fecha. Y que muchos higüeyanos como tal no lo conocen, que de Sí, eso se trata, y eso lo sí. hablábamos un poco detrás Sí, sí, de sí. cámaras, de que nosotros tenemos aquí una gran riqueza saliéndonos del tema religioso, como tú dices, y sin salirnos de él, que el higüeyano Es no que es conoce, imposible. que el higüeyano no conoce, pero lo digo es en el sentido de que tú sabes que muchos van al fanatismo, No, no, no. empiezan a hablar con Es que temas de que de sectas. estamos hablando, el público debe entender algo. Sí, sí, Estamos sí. hablando de la historia de Higüey y estamos hablando del turismo de Higüey. Por ende, estamos hablando del futuro de Higüey, no de la religión. Lo que En el pasa es que caso una cosa mío está ligada a la en el otra. caso mío, tú sabes que se me hace muy cómodo, porque a pesar de estar vinculado a todos estos asuntos por ser mi escenario, ¿verdad? Es como mi área geográfica. Ujú. Mayormente el turismo que nosotros fomentamos, abrazamos y tratamos de desarrollar es el turismo cultural y religioso. Sí, claro. A veces estoy hablando y digo, no sé si estoy hablando como católico, cristiano o como miembro de turismo, porque es como una mezcla, ¿estamos Sí. claros? Pero no hay que ser católico necesariamente, no hay que ser religioso para conocer lo nuestro, nuestra cultura, lo que nos identifica, nuestras tradiciones. Definitivamente. Mira, yo tuve la experiencia y ojalá que ya me estén escuchando, yo no voy a decir nombre, pero yo estuve como guiando o asesorando unas jóvenes que estaban haciendo un trabajo sobre un poco, vamos a decir, sobre el santuario San Dionisio. Y ellas tuvieron una experiencia con nosotros porque incluso nos acompañaron en actividades. Tú sabes que el año pasado, 2022, se celebró los 100 100 años años. de coronación canónica de la Virgen de Altagracia, Sí. cuya coronación fue en el 1922 y 100 años más tarde, 2023, ya tú te sabes todo, que se llevaron el cuadro, todo esto. Entonces, esas jóvenes nos acompañaron, mira, Iván, La llevó a nuestro querido recibir Ramón de la Rosa, óyeme, un señor. ese es mi padrino, Sí. hablamos ahora. Oye, esas jóvenes nos ayudaron a recibir peregrinaciones, a recibir grupos especiales, a recibir grupos de estudiantes, estudiantes universitarios, a ir a eventos religiosos. El mismo día de cuando trasladaban la Virgen, ellas estaban dándonos apoyo porque ellas estaban haciendo un trabajo, una especie de pasantía y nosotros le estábamos sirviendo de asesores. Y cuando todo esto pasó, ellas me dijeron, Rada, nosotras no somos católicas. Pero tú nunca me lo dijiste. Me dijo, no, no hacía falta porque nosotras no somos fanáticas y estábamos en todo esto más que todo con un toque cultural, histórico. Y ella quedó fascinada. O Es que sea, al estaban siendo punto, investigadores y no, el al punto, investigador no Iván, puede ir no, prejuiciado. no, no. Y al punto de que ellas me dicen, cuando haya cualquier cosa, así sea hasta una misa, tú nos dices, porque ellas quedaron motivadas y conocieron tanto toda esta historia y en medio de los 100 años ya duraron como 5 o 6 meses en toda esta dinámica con nosotros. Claro. Ojalá que ya no estén mirando. Radamés, yo sé que quizás se haga difícil, porque como hemos dicho, Higüey y la devoción mariana, si la ponemos prácticamente son una. Sin embargo, hemos hablado ya de las zonas de la ciudad donde se puede hacer turismo y donde hay futuros proyectos con esto. Pero me gustaría que hablásemos sobre los destinos que el higüeyano puede visitar que no son los del casco urbano. ¿Cuáles son esos destinos? ¿Cómo podemos tener acceso a ellos? ¿Y cómo motivar al turismo interno? Incluso el boca a boca de ese turismo interno que habla con un turismo extranjero, poderle referir en tal lugar existe tal punto. Y después le tengo otra preguntita ahí detrás sobre ese tema, pero bueno, ¿cuáles son esos lugares que no sea San Dionisio, el Parque Central, el, el Boulevard, la Plazoleta de la Restauración, la Basílica? ¿Cuáles lugares tiene Mira, Higüey para turismo? antes de irnos del casco urbano, Ujú, yo no quiero terminar esta parte sin hablar del Museo de la Altagracia. por supuesto. Yo creo que, aparte de los lugares que tú has mencionado, un espacio que resume en esencia
como ya hemos hablado, ¿verdad? La historia de la devoción a la Virgen de la Altagracia y cómo todo esto ha acompañado la historia de la ciudad Salvaleón de Higüey. Seamos o no seamos católicos ni creyentes ni nada que ver, la historia y las tradiciones no se pueden No se puede borrar, ¿no? borrar ni obviar. Entonces, el Museo de la Altagracia es un espacio muy bonito. Hay unos jóvenes allá muy preparados que dan las explicaciones de una forma muy profesional y podemos, de una manera u otra, palpar en un espacio relativamente pequeño toda esta historia. O sea, allí vamos a ver desde lo que fue la historia de la aparición de la imagen de la Virgen de la Altagracia, donde inicia esta advocación. Vamos a ver, por ejemplo, una sala dedicada a los exvotos o promesas y los diferentes tipos de materiales y de elementos que por mucho tiempo se han utilizado. Vamos a ver, por ejemplo, un área de artículos religiosos que se usan, por ejemplo, en la Eucaristía, una exhibición de todo lo que son candelabros, candeleros, cáliz, copones y todo esto. Luego vamos a pasar en otra, donde hay otra sala de ofrendas, otra que habla un poco sobre los obispos que han pasado por nuestra diócesis. Tú mencionabas ahorita a Ramón de la Rosa, como Sí. parte de ellos. Otra habla sobre un poco la San Dionisio, de una manera u otra, como los diferentes estilos arquitectónicos, de una manera u otra, que fue como adoptando y que de hecho yo dije, falta el último, que es la última Remodelación, restauración sí. que tenemos, que está un poco amurallada y todo esto. Entonces, en el centro de la ciudad yo quiero resaltar esa parte. Eso sin hablar, por ejemplo, de nuestra gastronomía, que hay que continuar poniéndola en valor. Hablamos, por ejemplo, de que mucha gente no ha probado el queso típico de Higüey, los diferentes dulces. Da pena que a un alumno tú le digas, y el chicharrón de leche no tengan idea ni qué es ni de dónde proviene. Estamos hablando, por ejemplo, el locrio, que tú dices una simpleza como un locrio dominicano, Mm. pero es típico el nuestro, por Yo le ejemplo, de agrego, longaniza yo de le agrego unas Santana. bichuelitas. Longaniza de Santana, de tocino de Santana. O sea, es poner en valor lo nuestro, porque lo tenemos. Lo que pasa es que a veces quizás lo dejamos ahí un tanto dormido y no le damos el sentido que debemos darle. Entonces, yo creo que antes de salir de la ciudad, tenemos muchísimo por exhibir y por descubrir. Y esto empieza por los mismos higüeyanos, que en muchos casos, yo tengo estudiantes, ustedes han ido al museo, nunca han ido. ¿Tú has visto la basílica? Bueno, yo la veo por fuera porque tú sabes que, o sea, horrible. Y hablando de no saber, y hablando de querer saber, y siguiendo dentro del casco urbano, en el asunto del turismo, ¿nos podría dar una idea de qué planes se han realizado, se han proyectado para, primero, que nos explicara un poquito cómo va a ser la vía sacra y cómo va a ser el tránsito y qué planes han hecho para el asunto del tránsito, para poder soportar, porque ya tenemos la calle Altagracia Que se va a obstruir. limitada, está Ujú. obstruida. Entonces, la Agustín Guerrero, ¿será obstruida? ¿No será obstruida? ¿Cómo va a ser esto? Mira, como bien ustedes saben, nosotros, la Vía Sacra es una obra del Ministerio de Turismo. Recientemente el ministro David Collado vino muy contento y tuvo con nosotros, por así decirlo, como en el primer Picasso, y él hablaba de que no solo la Vía Sacra, sino que iba a continuar a través de su gestión y del gobierno central que cabeza el presidente Luis Abinader, que iba a continuar otras obras de importancia para la ciudad. La vía sacra, que vamos a hablar brevemente ahora, y también ese día el ministro nos habló y de una manera u otra nos prometió, pero no solo promesas, sino que se empezó incluso a buscar ideas y estrategias para ejecutar por así decirlo, un destacamento seccional Politur Higüey que pueda haber una casa en la ciudad de los Politur y que con ellos podamos tener muchos más agentes, que podamos reforzar la seguridad de nuestros visitantes, que no solo estemos en el centro de la ciudad, en la Basílica, en San Dionisio y demás, sino que podamos seguir dando asistencia a otros puntos importantes dentro de nuestra jurisdicción, como es la zona de Anamuya, Anamuyita,
Matachalupe, la zona de Santana, Guarapito y esa zona. Entonces, se prometió y se empezó de una vez a gestar entre el ministro David Collado y el actual alcalde Cholitín, de que busquemos un espacio aquí en la ciudad para crear esa seccional Politour para toda la ciudad de Higüey. Pues tenemos Politour que nos dan soporte y han hecho un trabajo exquisito, por así decirlo, pero haciendo grandes esfuerzos porque tienen muy pocos agentes y tienen presencia dentro de la basílica, es que está una pequeña oficina. Entonces, la idea es que haya una oficina abierta, un poco más grande y con mucho más agentes para que podamos brindar más servicios. Ok, volviendo otra vez a los destinos fuera del casco. En la sección de Zanate abajo hay unas ruinas De un que antiguo es, ingenio. que es un antiguo ingenio, que es una de las razones por la cual Higüey está donde está actualmente. Originalmente estaba en Yuma, Higüey el Viejo. Y una de las razones, este ingenio tuvo mucho que ver y los hermanos Trejo, que eran los propietarios, también tuvieron mucho que ver con ese traslado a esta zona. Yo hace unos años visité, motivado por un libro que leí de historia, visité el lugar, vi que incluso está todavía la represa que hicieron está allí, hay un foso donde aún se puede ver cristales de azúcar que deben tener cerca de 400 y tanto de años, si no 500 y tanto. Y se observan las murallas todavía de los muros del ingenio. Y tristemente observé que era propiedad de alguien que lo está usando de corral. ¿Qué no ha pensado, no tiene el ministerio ninguna intención de recuperar esto y explotarlo turísticamente? No solamente para el turista extranjero, sino para el local, porque aquí hay mucha gente. Yo hasta hace 10 o 15 años no sabía de la existencia de ese lugar. Y cuando lo vi, me sentí triste ver que se está deteriorando, que está a la intemperie, y es una ruina, es muy antigua y ni siquiera el higüeyano sabe que está ahí. Y no es muy lejos. Después de pasar Machatalupa tiene que estar a unos 6, quizás 10 kilómetros más para allá. ¿Y qué planes tiene o ha pensado o no lo ha pensado? ¿Qué pretende hacer turismo con lugares como estos que son representativos de Higüey y van más allá del casco urbano y de la historia religiosa? Y ese está ligado a la historia religiosa porque era de los hermanos Trejo, que dicho sea de paso son a quienes se les atañe el haber traído el lienzo. Entonces, eh, ¿qué pretenden hacer las autoridades en ese lugar específico? Y me imagino que pueden haber otros lugares también, pero en ese lugar específico. Mira, las ruinas de ese antiguo ingenio azucarero, por supuesto que representan un gran, por así decirlo, como este espacio histórico que no solo el Ministerio de Turismo, estamos hablando cultura, la misma alcaldía. En una oportunidad, el actual senador intentó abrazar esta idea y de hecho nosotros tenemos en carpeta volver a desempolvar el tema. Tú sabes que ahí está vinculado una situación, tú lo acabaste de decir en tu intervención, de que son espacios privados, de que están en propiedades privadas y los dueños de las mismas tienen como temor a que, a que el Estado pueda declararlos de utilidad pública, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que hay que volver a desempolvar el tema y ponerlo en valor. Nosotros incluso, dicho sea de paso, tenemos en agenda bajar de nuevo por ahí. Hace un tiempecito que no vamos, pero la semana que viene tenemos en carpeta ir por el lugar para hacer como un sondeo de ver qué tal, ¿verdad? Pero las últimas informaciones que manejamos es que había una especie de conflicto entre los posibles dueños o propietarios, ¿verdad? Porque son terrenos privados. Y un poco ahí la lucha de qué pasará, no lo quieren adueñar, entonces ellos incluso cerraron hasta los accesos y Pero, estaban muy y celosos por por su qué no lo asunto. hacen a ellos Pero bueno, partícipes de ser los el, productores de su propio destino ahí mismo y realmente no explotando? queremos quizás hacer señalamientos actuales de que en la actualidad hay tal situación. No, estamos hablando de comentarios ya un Sí. poco pasados,
de hace un tiempo, entonces sería interesante que, como lo vamos a hacer, nosotros vamos a volver a desempolvar el tema y sería bueno que se realizara una especie de mesa de trabajo en la que ustedes también como CODIA pudieran participar perfectamente. Magnífico. CODIA, alcaldía, cultura, la gobernación, Ministerio de Turismo, para que todos y los legisladores, mencioné el senador porque sé que en una oportunidad dentro de su agenda él hablaba de esas ruinas, como bien tú decías, para ver cómo la poníamos en valor. Y no solamente esas ruinas, tenemos también donde estaba el cementerio de indios en Anamuya. Yo soy de la zona, Ahí sé que existe el lugar y yo no sé dónde está, porque no hay ninguna sí, señalización, no hay no. nada y sería interesantísimo verlo. Está también en propiedades privadas, pero mira, de esas ruinas arqueológicas, taínas, ¿verdad? De aborígenes que hay en la zona de Anamuyita específicamente, que está una plaza ceremonial de Ataveira y todo esto, muy interesante. Uno va y está todo allí, pero con el tiempo, malas prácticas que desconocen un poco de cómo conservar vestigios así arqueológicos y todo esto, si no se interviene va a haber situaciones. Pero mira, aprovecho para comentarte de que no te voy a hablar con nombres y apellidos, pero más adelante yo te voy a pasar los datos concretos para que a través del espacio tú lo puedas mencionar. Mira, en julio va a venir un equipo de Santo Domingo con el maestro Bolívar Troncoso, que está al frente de un organismo ahí geográfico de Santo Domingo y todo esto. También el maestro Bolívar es asesor para el Senado. Vienen con una arquitecta específicamente que ha hecho un libro que rescata y recoge en esencia todo lo que es la parte arqueológica, histórica, aborigen de la zona de la Mullita. Entonces, lo importante de este libro es que ya se puso en circulación en Santo Domingo y va a venir aquí al UAS Centro Higüey en el mes de julio y se va a poner en circulación. ¿Cuál es la importancia de esto que estamos hablando? De que existe un proyecto de ley que aún no se ha conocido ni se ha presentado de manera oficial y formal, que va a procurar declarar la zona de Anamullita patrimonio cultural por el tema de esos vestigios arqueológicos. Y detrás de declararla patrimonio cultural, pues con esto vendrán, por supuesto, mucho más recursos para su conservación, para su preservación, para ponerlo en valor y demás. O sea que vamos a estar atentos porque aquí en el municipio de Higüey vamos a tener la presentación de este libro que por demás es una pieza clave para relanzar esta idea de declarar la zona de Anamullita patrimonio cultural. Sí, sería interesante porque Higüey es rico en muchas cosas y sería triste que nos pasara como nos pasó en 1995, donde se hizo una remoción, se remozó el Parque Central y se descubrió un cementerio, tanto indígena como cristiano. Mostraron algunas partes, mostraron algunas osamentas, precisamente ahí donde está su oficina hoy día, y luego hicieron magia. Al menos el pueblo no sabe dónde están. Quizás turismo sepa que Sí, sería una pregunta interesante, ¿por qué, si saben dónde está, por qué eso no ha regresado a Higüey? tú te refieres como ese museo que A se esas exhibía. osamentas, el museo, el museo va y viene, las osamentas, Sí, las vasijas, los entierros que sacaron de la zona del Parque Central no están en Higüey. Y nunca se le dijo al pueblo dónde están y son nuestros. todos esos son los temas, por así decirlo, que conjuntamente con estos vestigios del antiguo ingenio, pues bueno que se forme esa especie de mesa de trabajo, cultura, turismo, alcaldía, gobernación y demás, para que podamos poner todo esto en valor, porque es parte de lo que nos identifica y que están por ahí subutilizados y que podemos integrarlo a todo lo que es nuestra historia y a todo lo que son nuestros elementos eh, bueno, ancestrales y que podemos exhibirlo también como parte de atractivos turísticos. Doctor, no me resta más que darle las gracias. Ha sido muy interesante, muy educativo conversar con usted, como siempre, un gusto. Eh, Señores, hemos conversado con el doctor Radamés González sobre turismo en Higüey.
hemos hablado de el pasado, del presente y el futuro de este importante rubro, que es el motor que mueve nuestra provincia y el país, porque la provincia de la Altagracia, a pesar de que tiene muchos materias primas que producimos aquí y se convierten en otro lugar y no se registran como de aquí, son de aquí. Pero en el caso de turismo, nadie puede negar que la provincia de la Altagracia es la capital del turismo del país y por tanto del Caribe. En tal sentido, agradecemos, doctor, sus comentarios. Hemos aprendido mucho, sabemos cosas que van a pasar, sabemos que en buena mano está el pandero. Sé que de tus buenas intenciones y de tu gran capacidad, y no tengo ninguna duda que al menos que alguien te desvíe por situaciones que a veces suceden cuando uno tiene jerarquías, ¿verdad? Sé que pues, si por ti depende, Higüey va a progresar en cuanto a turismo. Señores, gracias por su sintonía. No me puedo despedir sin recordarles que en el Código de Delegación Higüey, en nuestro edificio de la calle 27 de febrero, número 97, tenemos 3 importantes salones a su disposición. 2 salones que pueden hacer conferencias, pueden hacer reuniones de negocio, un salón en la terraza del tercer nivel donde pueden hacer sus actividades tales como cumpleaños, bodas. También tenemos a su disposición este moderno set de grabaciones, pero no menos cierto es que en la sección de Los Palitos en Santana tenemos nuestra Casa Club, lugar donde si usted quiere tirar la puerta por la ventana, quiere tomarse fotos espectaculares, quiere hacer una boda de ensueño, un cumpleaños de princesas, usted tiene todos los espacios. Tenemos cancha de tenis, tenemos cancha de baloncesto, tenemos un play que está a su disposición. Todo por un módico precio que las chicas que le contestarán en el 809-554-1713 le dirán con mucho placer. Hasta la próxima. Conversando con el CODIA se despide.